Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Lo hemos ido saludando medio de a uno a medida que entraban. La idea de este taller es compartir, como dice el nombre, algunas cuestiones prácticas para mejorar el juego. Lo primero que quiero aclarar es que no es un taller para aprender a jugar, o sea, el que no tiene idea de cómo es el juego ni cómo se arman las palabras, este no es un taller. Bueno, también antes de empezar quisiera que se silencien los micrófonos no, para que nos escuchemos todos. Bueno, retomo, diciendo que se supone que los que estamos acá saben cómo armar una palabra, cómo se cuentan los puntos, cómo es el juego, cómo es la mecánica básica del juego, y a partir de ahí damos algunas ideas prácticas, algunas tips, diría, para mejorar o para dar un paso adelante. También con la idea de que este deporte, que es muy apasionante, no se termina nunca. Podemos seguir estudiando, analizando, aprendiendo todo el tiempo en algunas cosas concretas o algunas ideas que nos permiten mejorar el juego, pero esto no se termina nunca. Siempre decimos que el ajedrez, hay una biblioteca de ajedrez, el ajedrez nos lleva 5.000 años de historia, más o menos. El Scrabble tiene apenas un pequeño estante, ni siquiera llega a completar un estante, la bibliografía o la documentación o la historia técnica que tenemos. Hay algunos libros muy buenos de Benjamín Olaizola o de Pachi Navarro o de Carlos Odell, algunos otros apuntes de gente que ha ido recopilando ideas y propuestas o estrategias para jugar mejor, pero hay que seguir trabajando en eso. Ojalá haya muchos más aportes próximamente. Dicho esto, el Scrabble, como tantas otras cosas, es una cuestión de ciencia y de arte. Es decir, hay algunos elementos que uno puede contar, entre comillas, científicos, como saber qué letras quedan, como saber contar cuántos puntos vale una palabra, o cuál es la mejor estrategia, o cuál es el porcentaje de chance de si cambio una ficha o si juego una ficha, que me salga una ficha buena o una ficha mala, según lo que esté pendiente. Hay un componente de ciencia. O tener mucho vocabulario también es un componente de ciencia. Pero también hay un componente de arte, porque si no, si fuera solamente ciencia, podríamos ser todos campeones mundiales, y no es así, por suerte o por desgracia, como quieran, no es así. Hay un componente de arte que es más difícil de transmitir. Es decir, yo puedo ir a hacer un curso de gambeta con Messi, puedo estar 5 años aprendiendo a gambetear con Messi, probablemente gambetee mejor que ahora, que no puedo gambetear ni una silla, pero imposible que siga gambetear como Messi. Así que esa es la idea. Después cada uno tendrá que poner en práctica los tips o las ideas que se puedan transmitir acá, ir mejorando el juego, concentrarse y aplicar sobre todo inteligencia emocional para durante una partida concentrarse en el juego, olvidarse de la cena de la noche, o de si los chicos tienen que ir a la escuela, o si tengo poca plata de saldo en la tarjeta. Todos esos problemas son muy importantes, pero tiene que quedar para después, para poder aprovechar el momento de jugar y sacar el máximo jugo, no solo al partido y tratar de ganar, sino disfrutar el momento de competir sanamente, que es lo que más nos gusta. Y otra cosa importante es que hoy no vamos a usar ningún tablero. Esta charla pretende ser una cosa conceptual, de transmitir algunas ideas, algunos conceptos, y expresamente está excluido el uso del tablero. He visto algunos talleres parecidos donde decían, bueno, por ejemplo, ¿qué se puede hacer adelante de cómo agregar letras adelante o después de una palabra? Entonces el ejemplo era la palabra someros. ¿Qué letra se puede agregar adelante o después de la palabra someros? A ver si quieren abrir y alguien puede contestar rápidamente. La I. ¿Cuál? I. Una I, muy bien. Entonces se forma isómeros, muy bien. Un compuesto químico de similar fórmula, ok. Entonces, todo el mundo anotaba, someros, isómeros, y se quedaba con el caso. Y acá la idea, lo que intentamos transmitir no es el caso, porque hay 660.000 palabras. Entonces, si lo que vamos a aprender es que de someros se puede llamar la palabra isómeros y agregar una letra y en paralelo o en transversal armar otra palabra, nos vamos a quedar con el caso. Y lo importante acá es transmitir el concepto de ver
en las palabras que están en el tablero, cuáles sirven para agregarle antes o después una letra y formar otra palabra transversal, sea en vertical o horizontal, según corresponda. O sea, el caso no es someros, barra isómeros, sino el caso de la atención a la palabra que se puede agregar. Otro ejemplo parecido, más absurdo, más ridículo, era la palabra guaguas. Alguna vez dije, sí. En la palabra guaguas, ¿qué se puede agregar? Muy bien. Nadie. Bueno, también se puede agregar una I, pero no es iguaguas, la palabra es guaguasí. Guaguasí después de guaguas. Entonces, salían anotando guaguasí. Y yo decía, el día que vea la palabra guaguasí en un tablero me retiro del Scrabble. Es una cosa rarísima. Entonces, lo importante no es aprender, por supuesto, es importante aprender palabras, pero lo importante acá no es transmitir una o dos o cinco palabras, sino el concepto para que, llegado el momento, tener la mente adiestrada para ir a buscar la situación y estar atento a que esa palabra podamos usarla o bien que no pueda usar el rival, lo cual viene a ser lo mismo, de una u otra forma. Entonces, arranca la partida. 0-0, partido parejo, mucho gusto, suerte, rival, eso lo decimos, pero nadie quiere que el rival tenga suerte, es pura hipocresía. Buena suerte, buen juego, no, quiero ganarte 700-0 si es posible, pero bueno, igual hay que ser caballeresco o tener actitud deportiva y desearle buena suerte al rival, aunque por dentro pensemos todo lo contrario. Arranca el partido. La primera decisión que tenemos que tomar, jugar o cambiar, teniendo el arranque. Jugar o cambiar, jugar o cambiar. Y ahí acá aplica otra vez lo de ciencia y arte. Hay quien dice que para jugar, arrancar poniendo una palabra, la primera jugada tiene que hacer un mínimo de 26 puntos. ¿Por qué 26? Y no sé, el que defiende esta teoría dice que por menos que eso es mejor cambiar y no usar buenas letras para hacer menos de 26 puntos. Puede ser, lo que yo digo es que hay que pensar bien las letras que tenemos y sobre todo jugar en la primera jugada muchos o pocos puntos hace que el rival pierda una opción de duplicar su primera palabra, podemos correrle el eje del juego al rival y muchas veces una jugada que parece de pocos puntos nos deja en buena posición para la siguiente jugada. Y esto rápidamente me lleva a este tema. ¿Cuál es la jugada más importante del Scrabble? Este es el concepto fundamental de hoy y de cualquier taller que se pueda dar. ¿Cuál es la jugada más importante del Scrabble? La próxima jugada. La próxima. La próxima. Muy bien. La jugada más importante del Scrabble no es hacer Scrabble, ni es cerrar, ni es abrir. La jugada más importante es la próxima. He visto muchas veces que me dicen, bueno, con estas letras, jugador con poca experiencia, a ver, me muestra el atril, con estas letras, ¿vos qué harías? Y yo cambiaría 5 consonantes. Bueno, pero tengo una A, con esta A y la Z puedo hacer 11 puntos y voy sumando, y después le queda peor, saca otra G y le queda el atril peor que antes, hace 11 puntos y tiene un problema mayor al que tenía antes. El punto clave del Scrabble, el primer punto clave es lograr un equilibrio entre la jugada que hacemos y la jugada que preparamos para la siguiente ronda o la siguiente movida. Obviamente, si coloco un Scrabble, coloco las 7 fichas, eso es una jugada muy importante, lo que me venga de la bolsa van a ser 7 fichas al azar, eso no lo puedo controlar. No voy a dejar de hacer un Scrabble, salvo caso muy extremo, para quedarme con un comodín, por ejemplo. El comodín lo voy a aprovechar para hacer el Scrabble. Pero si no puedo hacer Scrabble, tengo que evaluar, y ahí es donde viene el arte, evaluar qué letras juego y qué letras guardo para la siguiente jugada. Si estoy pensando en cambiar, por ejemplo, para quedarme con 2 vocales, 2 consonantes, estoy pensando en cambiar 3 consonantes, hay muchas palabras de 4 letras con 3 consonantes, como club, plaf, clack, etcétera, una cantidad de letras, de palabras de 4 letras con 3 consonantes que son muy útiles a la hora de despejar el juego. Usar 3 consonantes para liberar el atril, limpiar un poco el atril, quedar con 2 vocales, 2 consonantes y hacer una cantidad por lo menos razonable de puntos, que siempre es mejor que el 0 de un cambio. Entonces, repito, el primer concepto a transmitir es
buscar el equilibrio del atril, la siguiente jugada. ¿Qué nos queda para la siguiente jugada? Saber cambiar, quedar con 2 vocales, 2 consonantes, o 3 vocales, 2 consonantes. Pregunta, ¿cuántas vocales hay y cuántas consonantes en la bolsa? Bueno, hay 44 vocales, 54 consonantes, 2 comodines. Entonces, cada vez que meto en la mano la bolsa, en general es más probable que saque una consonante, cualquiera sea, a que saque una vocal, cualquiera sea. Entonces, para cambiar o para jugar 2 fichas, suele ser mejor, en general, estadísticamente, quedarse con más vocales que consonantes, porque es más probable que saque más consonantes que vocales. La probabilidad es de sacar más consonantes. Como se sabe, la probabilidad no siempre ocurre. En el dado, sacar un 1 es una posibilidad de 1 en 6, pero a veces sale el 1. Entonces, esa posibilidad del 1 al 6 a veces se da. A veces metemos la mano para sacar 7 fichas, sacamos 7 vocales, y dice, ¿cómo puede ser si hay más consonantes que vocales? Y bueno, a todos nos ha pasado sacar 7 vocales, pero podemos trabajar con las probabilidades, no con las certezas, porque es otro tema también fundamental, no hay certezas. Salvo que estemos seguros de que no quedan más consonantes, por ejemplo. Todos sabemos que vamos a sacar todas vocales, pero en general no hay certeza, hay que trabajar con probabilidades. Importancia de la primera jugada es quitarle al rival la posibilidad de duplicar su primera jugada. Como dije, correrlo de la casilla central, en lo posible colocar una vocal en la casilla central y una consonante al lado de las casillas que tienen premio, porque el rival puede tener la J, una X, una Z y aprovechar, duplicar 2 veces la casilla de duplica letra que está al lado de la casilla, al diagonal a la casilla central, salvo que yo tenga la J, entonces juego una A y me dejo abierto para mi J, tratando de en la próxima jugada aprovecharla. Bueno, evaluar esas alternativas. Si no, en general, es mejor usar la vocal en la casilla central y consonante al lado de las casillas, al lado de la central, que son las que están al lado de la casilla con premio de doble palabra. Después viene el medio juego, jugar o cambiar. Y cambiar, ¿qué cambiar? Es muy frecuente jugadores que quedan con 6 fichas y cambian una buscando una ficha determinada. No es buena política. No es buena política. Cambiar, si uno queda con 3 vocales, 3 consonantes y cambia una Q, por ejemplo, pero no esperar una ficha determinada, sino que tratar de tener el juego abierto para que cualquiera sea la ficha que venga, o la más cantidad posible, nos sirva para completar el Scrabble. Cambiar implica invertir una jugada y hacer 0 puntos. Entonces hay que evaluar si esa inversión rinde frutos, por ejemplo, dejando abierta la posibilidad de hacer un Scrabble o de tener el atril preparado para un Scrabble en la siguiente. O si conviene más jugar, aunque sea pocos puntos, pero mantener el equilibrio del atril. Es decir, jugar pocos puntos, pero invertir esa jugada para limpiar el atril, sacar las consonantes que nos sobran, o a veces las vocales que nos sobran, menos veces, pero a veces ocurre, y mantener el atril preparado, equilibrado para la siguiente jugada. Eso nunca va a estar de más, nunca va a alcanzar machacar sobre eso de buscar el equilibrio del atril. Uno ve jugadores poco experimentados y suele, a veces pasando por atrás, ve un atril que tiene 6 consonantes, G, F, J, y no se animan a cambiar. Uno pasa por atrás de un jugador experimentado y ve que suele tener un Scrabble preparado, esperando que el rival haga algo para meter el Scrabble. Entonces uno dice, qué suerte que tiene este jugador, y no es así. Ese jugador preparó la jugada para tener el Scrabble preparado. Hizo lo que tenía que hacer, que es mantener el equilibrio del atril. A veces hay un componente de suerte, por supuesto, pero esa suerte hay que ir a buscarla. Ahora vamos a hablar un poco más de la suerte. Las fichas gordas. Las gordas son 6 fichas que valen 8 o 10 puntos. La Z vale 10, J, R, X, Ñ, L valen 5. A veces es difícil armar Scrabble con esas letras, con esas fichas, pero es muy importante sacarle el máximo jugo posible.
A mí no me gusta cambiar las letras gordas. Hay otros jugadores que dicen que sí, que si no se puede hacer Scrabble es mejor sacarla. Yo trato de usarla por lo menos multiplicando por 4, por lo menos multiplicando por 3 cada una de esas fichas, para usar esos 8 puntos por 4 son 32, no más que con la Y o la X o la J, por lo menos. A veces buscando duplicar, o sea, llegar de la ficha triple tanto de letra al doble tanto palabra, o sea, multiplicar por 6 la J, por ejemplo, llegando de una palabra de 5 letras, desde de la triple tanto de letra, por colocar ahí la J, hasta, por ejemplo, jefes, por decir algo, jefes, triplicando la J y llegando con la S al doble palabra, triplica y duplica la palabra. O en el caso del triple letra, del triple palabra, duplica la letra y triplica la palabra. Misma palabra, jefes, la J en una casilla celeste de doble letra, llegando al triple palabra con la S. Buscar la mejor combinación para aprovechar al máximo las letras de alto valor. Sabiendo además que si nosotros aprovechamos una casilla de triple letra o triple palabra, no la va a usar el rival. Entonces, muy mala política usar una J o L al lado de una ficha con premio, de una casilla con premio de palabra sobre todo. Es decir, que si yo le dejo ahí colgada una L, el rival con una E o la J con cualquier vocal aprovecha mi J para duplicar su palabra. Eso hay que tener cuidado. O sea que el valor de las fichas gordas puede aprovecharlo yo. Igualmente, cuando hay una gorda en el tablero, sea que la puse yo o que la puso el rival, hay que estar atento a ver qué más jugo se le puede sacar, cómo se puede exprimir nuevamente esa ficha que está ya puesta en el tablero. Volver a usarla, en lo posible usarla y llegar a un duplica palabra, si se puede, o tratar de usarla para sacarle el mayor jugo posible a esa ficha que ya está en el tablero. Un elemento que tenemos que tener presente. Mirar el tablero de punta a punta, barrer el tablero de punta a punta, es una práctica permanente. A veces uno se enfoca en un sector del tablero, se olvida del resto o no lo ve o le queda fuera del campo visual y pierde oportunidades por no analizar el tablero completo, de 15 por 15, va de punta a punta, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Esto nos lleva a la segunda mirada, otro elemento muy importante. Más de una vez encontramos una palabra, sea un Scrabble o una palabra como esta de J y 5 fichas para llegar a la casilla triple, y nos tiramos de cabeza a ponerla. Recomendación, cuando pasa eso, saber que ya tenemos el piso de calidad de la jugada asegurado, respirar hondo y buscar una segunda mirada, a ver qué podemos hacer mejor con esa misma letra, obviamente con esas letras, antes de tirarse de cabeza a hacer el Scrabble. Entonces, puede ser que encontremos una jugada mejor, un Scrabble mejor, donde en vez de colocar en doble letra la A, colocamos en doble letra una C, que nos permite generar más puntos, duplicar una C que vale más que la A, usar el comodín no en la casilla con premio de letra, que es un desperdicio, sino usarlo en otro lugar y usar ahí una letra que sí nos sume valor, o sea, una segunda mirada. Y luego en niveles más avanzados viene la tercera, la cuarta y la octava mirada, pero por lo menos una segunda para estar seguros de que, suele ocurrir también, ponemos la jugada y después nos damos cuenta que había una mejor, suele ocurrir. Entonces tratar de evitar eso, pensar en la segunda mirada. Ya tengo esto, ya tengo 60, 70 puntos, a ver si puedo hacer 80. O a ver si puedo hacer los mismos 70 puntos, pero sacarle al rival un lugar muy bueno para que él haga Scrabble o el otro haga Scrabble. Aún a veces tengo una jugada de 70, pero vale la pena hacer una de algunos puntos menos con Félix y sacarle al rival la posibilidad de que el otro use el espacio. A veces vale la pena invertir algunos puntos para evitar que el otro haga muchos puntos. Esto va teniendo después, a medida que avanza, al principio de la partida esto es menos importante o menos relevante o menos decisivo. A medida que avanza la partida, cuando quedan pocas fichas en la bolsa, se hace cada vez más decisivo. Jugar no solo con mis fichas, sino sabiendo las fichas del rival y tomar decisiones con esa información. Por ejemplo, una decisión importante, abrir la posibilidad de que el rival haga por 9, o sea, un Scrabble por 9, usando las dos casillas de triple palabra,
de arriba y del medio, o del medio y la derecha, digamos. ¿Sirve? ¿Vale la pena? A veces es la única opción que tenemos de hacer un Scrabble abriendo por 9 y rezar para que el rival no pueda poner su Scrabble. Otras veces puede ser una jugada estratégica, abrir expresamente por 9 para forzar al rival a usar eso defensivamente, forzarlo a hacer una jugada defensiva y que tenga que, o sea, distraerlo un poco, hacer una jugada tal vez con una letra que no sea tan fácil de usar para Scrabble. Una A o una E son muy peligrosas si abrimos por 9 con esas letras. Una G puede ser menos peligrosa. Y abrir la jugada por 9, la columna o fila para que el rival pueda hacer por 9, pero como jugada ofensiva, forzando al otro a hacer una jugada defensiva. Aunque me ha pasado también hacer un Scrabble, ni siquiera una jugada defensiva, un Scrabble con una H, empezando con H, y abrir por 9, dejando la H en el medio, y digo, bueno, con esto estoy tranquilo, y mi rival puso prohibir, y me mató. Pero bueno, raro, pero ocurre. Esto muestra que toda receta puede tener su antirreceta también, o sea, puede salir bien, puede salir mal, lo importante es que logremos la mayor probabilidad de que salga bien. Difícilmente el 100%, pero la mayor probabilidad de que salga bien. Es raro que me hagan un Scrabble por 9 teniendo una H ahí en el medio, pero ocurre. Tip práctico durante el medio juego. Armar en el atril grupos de letras que formen prefijos o sufijos o terminaciones verbales. Por ejemplo, iniciar, si tenemos con, poner con a la izquierda del atril y buscar con las otras letras a ver qué se puede hacer con iniciando con, terminando esa palabra. O des, o in, o im. Eso en cuanto a los prefijos. Del otro lado, las terminaciones aba, mos, are, ace, algunas más conocidas, otras un poco más raras, ren, ron, ran, sen. Bueno, ubicar esas letras juntas en el atril, a la izquierda los prefijos, a la derecha los sufijos o terminaciones verbales, nos permite achicar a la mitad el trabajo de anagramar. Ya tenemos media palabra armada y hay que buscar en la otra mitad la palabra que nos puede hacer el Scrabble. A veces hay, a veces no hay, por supuesto, no siempre hay un Scrabble, pero estas terminaciones, grupos ya prearmados de letras, nos facilitan la búsqueda, nos hacen buscar, en vez de buscar anagramas entre 7 letras, buscar en 4 letras. Dentro de eso, importante tener en cuenta los acentos. Si uno ve O, Y, O, esa hoyo, parece que le falta una H, pero si uno piensa en hoyo, ahí empieza a tener sentido. Recuerdo un caso, la palabra era piacemos, con S, piacemos. Y yo puse piacemos y dije además expresamente piacemos. Y mi rival se reía, ¿qué es eso? El verbo piacemar no existe. Bueno, busca tal vez piacemos, del verbo piar, que sí existe. Entonces, lo que cambiaba la cosa, la palabra era la misma, pero lo que cambiaba era el acento. Entonces, tenemos que internamente decirnos la palabra con acento, sin acento, dónde puede ir un acento, que a veces nos facilita y nos hace encontrar palabras que de otra forma ni nos dábamos cuenta que estaban, y son palabras sencillas. Pulpito, decía el otro día Luis Pichocho, la anécdota de Luis Pichocho, puso pulpito y le dijo al rival pulpito, ¿y eso qué es? Un pulpo chiquito. Y pidió consulta hasta que se dio cuenta que era púlpito, no pulpito. Bueno, entonces se agarraba la cabeza, pero ya había, no importa, quedó como chiste. Obviamente la palabra existe, pero como púlpito, no pulpito. Entonces, usar los acentos y tener en cuenta alternativas para jugar con eso nos puede abrir también otras variantes que de otra forma no nos damos cuenta que existen. Paso a un tema, bueno, otro. Comodín, uso del comodín. El comodín hay que usarlo para hacer Scrabble. El comodín hay que usarlo para hacer Scrabble. No hacer Scrabble con el comodín es un desperdicio. Dicho esto, como toda regla puede tener su excepción, si usando el comodín hago la palabra cruz
con la Z doble, triple palabra y hago 100 puntos con un comodín, bueno, vale la pena. Es una, tal vez esa o cosas parecidas son una de las pocas excepciones que justifican usar el comodín en jugadas distintas que no sea un Scrabble. Pero es una excepción. En el 98,5% de las veces hay que usar el comodín para hacer Scrabble. Usarlo para otra cosa es un desperdicio. ¿Cómo hacer? Si tengo el comodín y no puedo hacer Scrabble, limpio, juego, otras fichas, cambio, pero el comodín tiene que servir para hacer un Scrabble. A veces nos vienen los dos comodines juntos. Yo digo que tener los dos comodines juntos es empalagoso, como comerse 3 caramelos juntos. No es lo mejor. Pero en realidad, después de eso, prefiero que tener yo los dos comodines y no que lo tenga el rival. Eso consuela a lo empalagoso que puede ser tener los dos comodines. Suele ser una jugada de pocos puntos. Un Scrabble suele ser barato, salvo que vengan los dos comodines con la X o con otras buenas letras. Pero bueno, es así, hay que usarlo y sobre todo ponerse contento que no lo tiene el rival. Pero, repito, comodines hay que buscar en la salida en un Scrabble. No usarlo para menos que eso. Un tema importante, contar fichas. Hay que contar fichas. Algún jugador me ha dicho, pero es aburrido. Y bueno, es aburrido. El que no quiere contar fichas, que no cuente, no es obligatorio, pero su nivel de juego va a llegar hasta un cierto punto. Llega un momento en el cual es imprescindible saber qué fichas van quedando en la bolsa y cuáles son las que tiene el rival. Cada uno tiene que desarrollar su propio método para contar fichas. De los muchos jugadores que conozco, hay infinitos, cada uno tiene su método distinto, algunos parecidos, otros uno hacen un cuadriculado, otros van haciendo rayitas, otros escriben todas las fichas al empezar el partido y la van tachando. Cada uno que encuentre el método que le sirva. Ojo, es importante, el reglamento dice que al empezar la partida solamente puedo tener un papel en blanco sobre la mesa. Inclusive mi rival puede pedirme que se lo muestre para que vea que no tengo ninguna lista ni nada escrito en el papel. Realmente no hay buena fe, no pasan cosas raras, pero podemos arrancar de un papel en blanco. Una vez que se pone en marcha el reloj, podemos anotar lo que queramos anotar en esa hoja en blanco, por ejemplo, las fichas que van quedando, o si mi rival coloca una palabra inválida, puedo saber la ficha que tiene y anotarla para definir mi próxima jugada en función de la ficha que ya sé que el rival tiene, o palabras que se me ocurren que pueden ser, ir anotándolas. O sea, podemos usar esa hoja en blanco para anotar lo que nos parezca necesario. Personalmente anoto las fichas que van quedando. Cuando quedan 7, 8 fichas en la bolsa, tengo que saber cuáles son esas 15 fichas que están dando vuelta, o sea, las 7, digamos, las 8 que están en la bolsa, más las 7 que tiene el rival son 15, tengo que saber cuáles son esas 15, con la mayor precisión posible. A veces me equivoco, pero bueno, tratando de saber con la mayor precisión posible. Sí, Eduardo, se puede usar papel cuadriculado mientras no tenga nada escrito, ningún texto escrito. Puede ser cuadriculado, rayado o en blanco. Tengo que saber cuáles son esas 15 letras y empezar a tomar decisiones en base a esas letras, en base a esa información que tengo. Si el rival, digamos, quedan 7 fichas en la bolsa, el rival pone un Scrabble y el Scrabble resulta inválido, ya sé cuáles son esas 7 fichas, ya sé cuáles son las que están en la bolsa. A veces pasa, no es tan habitual, pero tengo que ir sacando información de lo que, de esa cantidad de fichas que van quedando. Por ejemplo, si mi rival, quedan 7 fichas en la bolsa, mi rival juega una S, que es una ficha valiosa, puedo estar casi seguro que tiene otra S. Bueno, o si juega una A, puedo estar casi seguro que tiene un exceso de vocales y tiene por lo menos otra A y tal vez muchas vocales. Y entonces tomar decisiones en mi jugada en base a eso. Otra cosa que se puede hacer cuando quedan menos de 7 fichas, 4, 5 fichas, yo puedo cambiar tantas fichas como quedan en la bolsa, entonces ya defino cuáles son las 4 que yo tiro, sé cuáles son. Cuáles son las 4 que saco de la bolsa, me entero cuando las saco de la bolsa y entonces ya sé cuáles son las 7 que va a tener el rival. Entonces ya tengo más precisión en la información, ya no hay duda de cuáles son esas, si pueden estar en la bolsa o las tiene el rival, ya sé cuáles son las que tiene el rival y puedo empezar a tomar decisiones en base a eso, consistente en cerrarle un lugar, si sé que el rival tiene la Z y hay un lugar al lado de una A, tengo que cerrar ese lugar. Mientras que, si yo no sabía si la Z estaba en la bolsa o la tenía el rival, podía especular con sacarla yo.
pero una vez que estoy seguro que no la tengo, cerrar ese lugar. O tal vez puede ser que me venga la Z, y en ese caso el rival es el que no está seguro si la tengo yo o la cambié. Pero es un juego de información, se dice de información imperfecta, a diferencia del ajedrez, por ejemplo, que de información perfecta, porque todo lo que hay está a la vista, no hay ningún as en la manga. Acá jugamos con información imperfecta. Entonces tenemos que tratar de que esa información imperfecta se haga perfecta, sabiendo exactamente cuáles son las fichas que tiene el rival. Por ejemplo, cambiando tantas fichas como quedan en la bolsa cuando quedan pocas, por supuesto, 3 o 4 o 5. Y obviamente tirar 4 o 5 fichas que sean lo más feas y lo más incompatibles entre sí posible. Pero después tenemos que saber que eso está en la bolsa. Entonces también tenemos que decidir cuántas fichas jugar en función de lo que está en la bolsa. El rival puede jugar y sacar algunas fichas y yo tengo que decidir cuántas voy a jugar porque yo sé lo que yo tiré y que es toda ficha bastante, todas fichas basura, podríamos decir. Entonces hay que tener cuidado también de cuántas fichas se juegan. Sé que no le estoy facilitando demasiado la cosa, sino tal vez complicando, pero bueno, estos son los elementos que hay que ir teniendo en cuenta para tomar decisiones cuando el juego está más avanzado. Una vez me dijeron, mirá, qué sé yo, hice un Scrabble triple palabra poniendo la C en la casilla de doble letra y haciendo una cantidad de puntos. Esto rápidamente. Entonces me decían, ¿cómo hiciste? ¿Por qué hiciste esa jugada ahí? Porque hice un Scrabble, tripliqué la palabra, puse la ficha de más valor que tenía, que era una C, en la casilla que duplicaba letra, y hice el mejor puntaje posible. Y me dicen, ¿y todo eso lo pensaste en 10 segundos? No, todo eso lo vengo pensando hace 20 años. Es como andar en bicicleta, hay muchas cosas que ya han pensadas y automatizadas, como jugar ex-ox por 50 puntos, no hace falta pensar mucho esa jugada, ya está bastante automatizada. O cambiar cuando uno tiene 7 consonantes, está bastante automatizada. Lo mismo, aprovechar a poner la letra de mayor puntaje en la casilla con premio cuando uno hace una Scrabble. Otra vez, a veces se puede, a veces no, pero hay que intentarlo y buscarlo y pensarlo. La Q, un poco sobre la Q. Pero va muchas cosas muy apabullantes, vamos lento, vamos rápido. ¿Seguimos? No, bárbaro. No, está bien. Bueno, ok, gracias. La letra Q, la ficha Q. La Q, si el Scrabble es una pista de carrera de autos, la Q es una curva cerrada del camino. Hay corredores de autos que les gustaría que el circuito sea toda una recta y no tener que tomar la curva. Hay corredores que la curva la quieren tomar a 20 km por hora, entonces no se van a despistar, pero no van a ganar la carrera. Otros que la toman a 200 km por hora y se van al pasto. Y bueno, la Q hay que aprovecharla lo más posible, y el que toma la curva de la Q más rápido y no se sale de pista es el que va a ganar la carrera. Entonces, la Q es un elemento muy importante del juego. Tenemos que aprovecharla lo mejor posible. Un elemento estratégico, a medida que avanza el juego, cobra más importancia la Q. Se escucha frecuentemente la queja, perdí porque me quedé con la Q. Entonces yo le digo, mirá, si hubieras ido ganando por 200 puntos, podías haberte quedado con la Q y vas a ganar igual la partida, así que no digas eso. A veces uno se queda con la Q, gana igual, pero hay que tener muy en cuenta la estrategia de la Q. Cambiarla en el momento oportuno, usarla en el momento oportuno. Por ejemplo, lo que llamo tomar una curva a 20 km por hora es poner la palabra que enseguida, como para decir, voy, salgo de la Q, y que deje de ser un problema. A veces está bien, porque es lo mejor que podemos hacer, contemplando el equilibrio de atril. O sea, si pongo que, tengo que ver qué me queda para después, y no simplemente sacar la Q de encima. Aprender más palabras con U, administrar con mucho cuidado, más palabras con Q, no con U. Aprender más palabras con Q para sacarle mejor jugo a la Q. Tener mucho cuidado con la administración de las U, porque más de una vez uno no piensa, coloca la última U en una jugada trivial y después se queja porque le viene la Q. Entonces no puede quejarse, tenía que haber pensado antes. Tenía la U en la mano, la malgastó y después se queja porque viene la Q. Error. No hay que quejarse. Tenía que haberlo pensado antes y no usar esa U.
cerrar el lugar donde el rival puede poner la U. Es decir, la Q es un elemento decisivo en la partida. Muchas veces se gana o se pierde partida por el buen o mal manejo de la letra Q. Al final de la partida hemos visto, quedan 8 fichas en la bolsa, el rival pone Scrabble, saca 7 y deja la Q. Entonces yo, tranquilo, pensando que hay 7/8 de chance de que el rival se haya llevado la Q, pongo una ficha y me llevo la Q, ha pasado. También me ha pasado a mí de sacar 7 y dejar la Q en la bolsa, tengo que decirlo, porque a veces uno cuenta solamente las malas y no cuando tuvo suerte. Me ha pasado alguna vez, pero muy importante tener en cuenta el funcionamiento de la Q. Palabras con Q, o sea, no hay ninguna palabra que se pueda poner con la Q sin la U, primera aclaración, no hay ninguna, pero sí hay unas pocas que se pueden poner con la Q, U y otra letra a continuación distinta de E o I. La gran mayoría tienen E o I, pero después está la más fácil y más usual es quad, o quasar, o quantum, o quorum, unas pocas que tienen Q, U y otra letra después. Importante tenerlas en cuenta. Yo digo que mi sueño es que esté todo el tablero cerrado y esté la palabra azar ahí puesta en el tablero, y yo tener la Q y la U, y que mi rival piense que no la puedo poner en ningún lado, y poner quasar y sorprenderlo. Difícil que pase alguna vez, pero sería lindo. Estar alertas al uso de la Q y cambiarla. Esto es importante también. Hay jugadores que dicen, no me gusta cambiar. Escuché muchas veces eso, no me gusta cambiar. No es así, no hay que enamorarse de cambiar y cambiar, porque cada cambio es un 0. Y tampoco hay que odiar el cambio. Hay que cambiar cuando es necesario. Ya sé, es más fácil decirlo esto que decir, y bueno, ¿y cuándo es necesario? Ahí hay un componente de arte también. Hay veces que es necesario cambiar si tengo 7 consonantes o 7 vocales, me quedo con una S, una J y cambio. Si tengo 7 vocales, me quedo con una A y una E y cambio 5. No las 7, me quedo con una A y una E que siempre vienen bien. Pero cambiar. Y a veces cambiar, cuando uno piensa que cambia 2 o cambia 3, cambiar una de más es bueno para renovar un poco el atril. No tener miedo al cambio, tenerlo siempre entre las decisiones posibles a hacer al decidir una jugada. ¿Qué hago? Juego algunas fichas, cambio, cuántas cambio, cuáles cambio, elementos para pensar al tomar una decisión. Se aproxima el final de la partida, quedan pocas fichas en la bolsa, queda la Q dando vueltas, que en un final cerrado, si voy ganando por 200, a veces me relajo un poco, si voy perdiendo por 200, me relajo un poco también por otras razones. Ahí hay pocas, o sea, por más decisiones que tome, no voy a cambiar el curso de la partida. Aunque nunca es bueno relajarse, siempre es mejor seguir hasta el final, porque aunque más no sea, primero por respeto deportivo al rival, hacer la mayor cantidad de puntos posible es respetar al rival, o perder por lo menos posible también es respetar al rival, no decir, perdí, ya perdí, pongo cualquier cosa. Eso no es actitud deportiva. Actitud deportiva es seguir compitiendo con las mejores armas hasta el final, no solo por actitud deportiva, sino porque además suele ser que los sistemas de desempate en los torneos incluyen el saldo de puntos Scrabble. Entonces, si pierdo por lo menos posible o si gano por lo más posible, me va a ayudar al final del torneo en el sistema de desempate. Más allá de la actitud deportiva, que también es importante. Ambas cosas suman y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, competir hasta el final. Entonces, jugar o cambiar. Digamos, quedan 2 fichas en la bolsa. Jugar o cambiar. Sabemos que está la Q dando vuelta. ¿Cuál es el riesgo de que me venga la Q? Tengo la última U, hay una U dando vuelta, hay un comodín dando vuelta. Tengo que saber primero si hay, digamos, 2 fichas en la bolsa, cuáles son esas 9 fichas. 7 tiene el rival, 2 están en la bolsa. La otra vez que me decía, bueno, ya sé, ahora sé cuáles son las fichas que están en la bolsa y las que tiene el rival, pero no sé qué hacer con esa información. Bueno, ahora hay que empezar a tomar decisiones sabiendo cuáles son esas fichas. No estoy 100% seguro, a veces sí, a veces no, de cuáles tiene el rival y cuáles están en la bolsa, pero por ejemplo, si hay 2 fichas en la bolsa, hay una Q dando vuelta y una U
y el rival cambia 2 fichas, tengo el 99,9 de probabilidad de que la Q esté en la bolsa y el rival se haya guardado la U y haya tirado la Q. Aunque a veces puede pasar también que me interese levantar la Q, porque tengo la U y armar un escrave con la Q y la última U antes que hacer cualquier jugada y con la U y que me quede la Q sin ninguna U. Eso también ocurre, entonces tener en cuenta la Q y la U, ¿dónde puede estar? Cambiar tantas fichas como las que hay en la bolsa me permite definir al 100% cuáles son las fichas que le quedan al rival. Importante información, y entonces ya tengo mucho menos dudas de qué decisión tengo que tomar para seguir jugando. Un detalle, a veces dicen, cambiar la Q, eso lo hemos visto en Red Derecha, y jugando online, gente que dice, cambiar la Q cuando queda una ficha es trampa, es juego antideportivo. Totalmente falso. Hay que cambiar y sin ningún miramiento la Q, la R doble, a veces de una G, cambiar ficha. Trampa es mirar dentro de la bolsa y no hay jugadores que hagan eso. Cambiar la Q es una jugada estratégica muy importante en el momento decisivo de la partida y no puede considerarse trampa ni mucho menos. Y el rival, esto también es importante, vale para toda la partida. Está totalmente prohibido hacer cualquier comentario sobre la estrategia de juego del rival. El Scrabble es un juego esencialmente silencioso. Lo único que se puede decir es contar, hacer la suma de puntos, verificar con el rival en voz baja, que me escuche el rival, pero que no me escuche en 4 mesas más allá, y nada más. Qué suerte, qué mala suerte, que abriste, que cerraste, que la Q, que tal cosa. Está prohibido, no solo está mal, está prohibido por el reglamento. Puede ser sancionado. Y además es muy molesto para el rival y para las mesas vecinas encima. Entonces, importante mantener el silencio durante la partida. Solamente cuenta de puntos. Que no solo es una cuestión de convivencia, sino que es estrictamente reglamentario. Un detalle importante, a veces quedan 8 o 9 fichas en la bolsa, voy ganando o voy perdiendo por poco, otra vez, cuando hay la diferencia muy grande, a veces pierde sentido algunas estrategias porque no puedo cambiar el resultado. Pero, por ejemplo, hay 9 fichas en la bolsa y voy ganando por 30 puntos, o 40, o perdiendo por poco. Importante hacer alguna jugada que deje menos de 7 fichas en la bolsa. Hay 9 fichas, me interesa jugar 3. De esa forma, yo saco 3, sigo teniendo 7 en el atril, lo cual me da chance de buscar un Scrabble en la próxima, pero dejo 6 en la bolsa para el rival. Entonces, si el rival llegara a hacer un Scrabble y se lleva las últimas 6 fichas de la bolsa, ya no tiene chance de hacer otro Scrabble. Vacía la bolsa, no quedan más fichas y el rival se queda con 6. Ya pierde la chance de hacer un segundo Scrabble. Un elemento que puede ser decisivo en la toma de decisión. Dejar menos de 7 fichas en la bolsa para quitarle la chance al rival de un segundo Scrabble. Otro elemento muy importante, vaciar, cuando quedan pocas fichas en la bolsa, vaciar o no vaciar la bolsa. O sea, jugar las últimas fichas que quedan o dejar algo en la bolsa. Si yo voy ganando por poco, me interesa dejar por lo menos una ficha en la bolsa. Salvo que haga un Scrabble fuertísimo, que me lleve a 100 puntos de diferencia, o mucha diferencia, y por lo tanto vaciar la bolsa, y que el rival pueda terminar, me interesa dejar alguna ficha en la bolsa. De esa forma, si el rival llega a hacer un Scrabble y me pasa, yo tengo por lo menos una vida más, una oportunidad más de jugar, porque me van a quedar 7 fichas y al rival le va a quedar por lo menos una en la bolsa. Cuando coloque el Scrabble, va a tener que sacar esa 1 o 2 que queden y me da chance a mí de jugar otra vez. Si yo juego y saco las últimas que quedan en la bolsa y el rival hace Scrabble, soné, porque no solo no voy a poder jugar más, sino que me voy a descontar todos los puntos que tenga. Y el rival se lo va a sumar. Entonces, dejando alguna ficha en la bolsa, si el rival hace Scrabble y me pasa, tengo chance de jugar la mayor cantidad de puntos posibles, sumar puntos, sacarme del atril la mayor cantidad de letras, sobre todo alguna gorda, la mayor cantidad posible, y restar menos y que el rival sume menos.
A veces hasta puede ser que tenga la chance de hacer un Scrabble, entonces el rival es el que se resta y yo me sumo a la ficha que queda. Pero importante llegar a esa conclusión. Bueno, por otro lado, supongamos que yo voy perdiendo. Sé que la Q está dando vuelta, pero yo la cambié, por ejemplo, en la jugada anterior yo cambié la Q estaba en la bolsa, el rival quedan 4 fichas, el rival juega 2 fichas, levanta, yo no sé si tiene la Q o si está en la bolsa, pero si voy perdiendo, me interesa jugar 2, vaciar la bolsa para sacarle chance de cambiar al otro, que si tiene la Q o la R doble a veces, si tiene la Q no la pueda cambiar. Si le dejo alguna ficha en la bolsa, seguro que va a cambiar la Q y me la va a enchufar a mí. Pero si quedan 2 fichas y voy perdiendo y está la Q dando vuelta y no sé si la tiene el rival o si está en la bolsa, me interesa vaciar la bolsa para sacarle chance al rival de cambiar. O sea, es una situación distinta. Si está la Q dando vuelta, hay que tomar cierto tipo de decisiones. Si la Q ya se jugó, o la tengo yo, o la tiene el rival, o cambió recién, la situación es distinta. Me interesa dejar alguna en la bolsa. Caso inverso, supongamos que quedan 3 fichas, sé que la Q no salió todavía, el rival cambia, es muy probable que la Q pase a estar en la bolsa. Entonces me interesa jugar lo menos posible para tener el menor porcentaje de chance posible de sacar la Q. Si juego 3, voy a quedarme con la Q seguro. Si juego 1, tengo 33% de sacar la Q y dejo 2. Es probable ahí que el rival pase, entonces me fuerza a jugar otra vez y la Q sigue estando en la estrategia, ahí en el vaivén del atril a la bolsa. A veces son, bueno, decisiones a tomar, ahí empieza el tema del arte y de pensar cómo encarar el final de la partida. Uno de los puntos más interesantes, más estratégicos, más artísticos, más ajedrecísticos del Scrabble. Encarar el cierre de la partida. Y esto nos lleva a un punto muy importante que es la administración del tiempo. Tenemos en un torneo normal 30 minutos para toda la partida. 30 minutos es mucho para administrar bien la partida y es muy importante no perder tiempo en jugadas que no merecen que perdamos tiempo. En el inicio de la partida, si hay que cambiar, si hay que jugar Ox-X, por ejemplo, o si tenemos la Q y no hay ninguna U, cambiar rápido, administrar el tiempo de modo que nos quede tiempo para el final de la partida, que es cuando es realmente necesario. El tablero está complicado, con un montón de puntas por acá y por allá, quedan pocas fichas, tengo que contar fichas, tengo que pensar estas estrategias que llevan tiempo, por más que yo sepa los conceptos que tengo en general, aplicar la estrategia me requiere tiempo. Pensar, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Dónde puede jugar la Q? ¿Dónde me conviene a mí hacer un Scrabble, hacer la mayor cantidad de puntos? Abrir, cerrar, eso lleva tiempo. Administrar el tiempo de la partida es fundamental, un elemento muy importante. Hay jugadores de alto nivel que terminan con 1 segundo, le sacan el jugo al tiempo al máximo y termina con 1 segundo. Yo juego bastante rápido, normalmente me sobra tiempo, a veces juego demasiado rápido y me equivoco por apurado, tiendo a equivocarme para el otro lado, reconozco eso, pero es muy importante administrar el tiempo para llegar al final de la partida, que es cuando realmente hace más falta tener tiempo holgado, tener 10, 12, 15 minutos para el final de la partida. A veces ni siquiera hace falta, pero es bueno tenerlo en cuenta para poder administrarlo. Hay jugadores que se asustan o se abatatan, dicen, el reloj es un problema. El reloj no es un problema. En cuanto juegan 2 o 3 partidas con reloj, se dan cuenta que 30 minutos es mucho tiempo. Van a ver que se pueden casi olvidar, desentenderse del reloj, apretar una tecla en cada jugada, jugar, contar, anotar, reponer y pasar el reloj. Se hace una rutina, un ciclo automático y uno se olvida, se desentiende del reloj. Tenerlo en cuenta y tratar de administrar lo mejor posible para tener tiempo cuando realmente hace falta, que es en el final de la partida. El principio del sastre o del electricista. ¿Cuál es? El sastre dice, mida la tela 10 veces y corte luego de medir 10 veces.
y si hace falta mida 11 veces, porque una vez que cortó y se dio cuenta que lo que tenía que ser de 1 metro le quedó de 90 centímetros, la tela le quedó corta y desperdició los 90 centímetros. Tiene que empezar de nuevo y cortar otra vez. O el electricista, que lo mismo con el cable, una vez que cortó el cable, si le quedó corto, tiene que tirar el pedazo y empezar de nuevo. Acá aplica a lo que decía de la segunda mirada, piense 10 veces y juegue después. Y si hace falta, piense 11 veces. Piense un segundo más. El reglamento dice que está permitido correr, una vez que uno coloca una ficha en una casilla, en una fila o columna, puede correrla solamente dentro de esa fila o columna, lo cual trae a veces situaciones enojosas. Entonces yo siempre digo, bueno, el reglamento permite eso, pero es mucho mejor si uno piensa un segundo más y pone la ficha donde realmente quería ponerla y no en la casilla al lado. Tomarse un segundo más. En este caso, para evitar situaciones enojosas con el rival, que hay que llamar al árbitro y el árbitro nunca sabe qué pasó realmente porque no hay cámaras en todos los tableros. Pero más allá de eso, para antes de hacer la jugada, decir, bueno, estoy seguro, pensemos un poquito más, 10 segundos más, no 2 horas más, 10 segundos más, a ver si realmente era la mejor jugada. A veces la mejor jugada no es la jugada necesaria. A veces tengo que hacer una jugada de bloqueo al rival, que no es mi mejor jugada, pero es la jugada necesaria en el momento del partido. Si el rival tiene la Q y yo no tengo ninguna U, posiblemente es mucho más importante tapar la chance de que el rival juegue la Q a que yo haga mi mejor jugada y sume más puntos. Si le bloqueo la Q, probablemente tenga tiempo después de hacer esa jugada. Pero no caer, no tirarse de cabeza a la mejor jugada y pensar cuál es la jugada necesaria en el momento del partido. Vaciar o no vaciar ya dijimos. Gestión del tiempo. ¿Qué hacer con un rival lento? A veces nos enfrentamos con un rival rápido o nos enfrentamos con un rival lento. En ambos casos hay que desentenderse del ritmo del rival. Ni entrar en el frenesí de un rival rápido y jugar a las apuradas, ni jugar demasiado lento con un rival lento. A veces una estrategia puede ser jugar un poco más rápido de lo habitual con un rival lento. A veces rivales que son muy lentos, entonces jugarle un poco más rápido de lo habitual le mete presión, pero no por eso perder calidad de juego y calidad de análisis de la jugada. Jugar un poco más rápido, pero no a la desesperada. Eso le puede meter un poco de presión al rival, una cosa psicológica, de que el rival en cuanto empieza a mirar sus fichas, ya le toca, ya está corriendo otra vez su tiempo. Eso en cierto momento puede ser una estrategia interesante. Pero en principio, administrar el tiempo propio sin caer en si el rival es rápido o lento. Un tema muy interesante, el síndrome del quejica. Los amigos, en realidad no tengo ningún amigo, pero bueno, por ser gentil, los amigos del Scrabble australiano desarrollaron la teoría llamada el síndrome del quejica o el quejoso, que dice así: una persona pierde y le echa la culpa a la mala suerte. Perdí, me tocó la Q, el otro sacó todo, qué sé yo. Pierde y le echa la culpa a la mala suerte. Pierde y le echa la culpa a la mala suerte. Entonces, la cabeza de esa persona pasa a ser el Scrabble un juego de azar. Gano cuando tengo buena suerte, pierdo cuando tengo mala suerte. Por lo tanto, conclusión, ¿para qué me voy a poner a estudiar palabras o estrategias si total, cuando tengo suerte gano y cuando no tengo suerte pierdo? Lo cual transforma el Scrabble en un juego de azar y a esa persona le va a quedar peor por ser quejoso. Si damos vuelta a la historia y yo digo, bueno, perdí, pero a ver, ¿por qué perdí? Porque no aproveché, no supe jugar bien la Q, no la cambié cuando tenía que haberla cambiado. Me comí un Scrabble que tenía que haber visto por no saber tal palabra. Usé mal la U y después me comí la Q, qué sé yo, lo que sea, cambié mal, hice tal cosa, no hice tal otra, probablemente saco conclusiones de haber perdido y probablemente me vaya mejor en la próxima partida, porque capitalizo esa experiencia. Ojo, hay veces en las cuales quedan 2 fichas en la bolsa, tengo que sacar una, y está la Q y el comodín, puedo sacar la Q o el comodín, es casi como tirar una moneda al aire, eso también ocurre. Pero, otra vez, si voy ganando por 200 puntos por todo lo que hice antes en la partida, no me preocupa mucho sacar la Q, porque la partida está ganada igual. Entonces, también creo que esto vale para cualquier ámbito de la vida, no quiero ponerme filosófico, pero quejarse de la mala suerte
es malo para el Scrabble y también para cualquier ámbito de la vida. Y uno ve gente quejosa y que le va cada vez peor. En cambio, los que pierden o le toca la Q o no le viene ningún comodín, bueno, se esfuerzan igual, sacan el mejor jugo posible de la letra que tienen, sacan conclusiones y aplican esa experiencia en la siguiente partida. Gracias, amigos australianos, por este aporte. También los australianos dicen una cosa que realmente me parece curiosa, que es esta. Si uno tiene una jugada fuerte de entrada, colocarla en forma vertical. Si la jugada es débil o defensiva, colocarla en forma horizontal. Nunca había nadie que me explique por qué eso, pero bueno, ellos dicen esto. Si a alguien le gusta esa teoría, puede aplicarla porque mientras la primera jugada pase por la casilla central, puede ser vertical u horizontal indistintamente. Como curiosidad del juego. Y vamos a lo último, para después dar tiempo a algunas preguntas y comentarios que quieran hacer en pocos minutos, que es estudiar palabras. Hay que mejorar el vocabulario. Hay 666.000 palabras en el lexicón, incluyendo todas las conjugaciones verbales. Hay más de 14.000 verbos que se pueden conjugar. Entonces, otra vez, volviendo a Messi. Messi es un jugador muy talentoso, pero si Messi está gordo, por más talento que tenga, no podría jugar en el alto nivel que tiene. Entonces yo digo que estudiar palabras es el entrenamiento físico de Messi. Tener la mejor capacidad física posible. El talento de Messi va por otro lado, pero estudiar palabras nos da mejor capacidad para aprovechar ese talento que tenemos. ¿Qué estudiar? ¿Cómo estudiar? ¿Y cuándo estudiar? Depende de cada uno. Hay gente que hace largas listas de palabras y las estudia. Yo recomiendo tener algún sistema, cualquier sistema, pero algún sistema que le sirva a cada uno. Lo que no sirve es que un rival nos pone una palabra, o en red de letras vemos una palabra, o por la calle vemos una palabra y anotamos la palabra. Y después hacemos una lista de palabras totalmente inconexas, que va a ser muy difícil que podamos recordar en el momento necesario. Hay una experiencia de jugadores de ajedrez que le muestran a un jugador de ajedrez un tablero durante 10 segundos, tapan el tablero y tiene que reproducirlo lo más fielmente posible. Bueno, un jugador de ajedrez, si le muestran un tablero de una partida real de ajedrez, se le muestran a un jugador de ajedrez y a uno que no es jugador de ajedrez, en 10 segundos el jugador de ajedrez se acuerda de la posición, que es una posición real, y la reproduce perfectamente. Y el otro no. En cambio, si le muestran un tablero puesto totalmente al azar, en forma aleatoria, los dos, sea jugador de ajedrez o no, cuando lo tienen que reproducir, tienen resultados muy parecidos. O sea que el jugador de ajedrez rápidamente repite los patrones en su cabeza de una partida real de ajedrez. Acá el patrón sería estudiar listas de palabras con algún sentido. Alguien dirá, el sentido para mí es ponerla por orden alfabético. El sentido es que tengan 7 letras, o que sean verbos, o que sean palabras de la náutica, lo que quieran, pero algún sentido. Por supuesto, hay que empezar por aprender las palabras de 2 fichas, después inmediatamente las de 3 fichas, ¿ya? Eso es básico. Las palabras de 2 fichas las conocemos casi todas del uso habitual, habrá 10 o 12 o 15 que tenemos que aprender, que son palabras poco usuales. Las de 3 fichas son algunas más, pero igual se pueden aprender porque con un poco de práctica y el juego se aprenden todas. Después vienen las de 4 y sobre todo mi recomendación es tratar de hacer listas de verbos y ampliar el bagaje de verbos. El verbo caminar nadie lo va a tener que estudiar, pero usando el diccionario, buscando listados, se puede ampliar el vocabulario. No se termina nunca. Si alguien le dice que conoce todo el diccionario, no le crean, porque no es así, nadie las sabe todas. Todos se equivocan, nos equivocamos, o vemos palabras que nos sorprenden de que alguien pone o encontramos en el diccionario o encontramos en el anagramador. El anagramador es una herramienta muy importante también de aprendizaje, que nos permite saber, por ejemplo, si pongo la palabra cráneos, la conocida que tiene 27 anagramas, pongo cráneos y ver qué palabras puedo hacer con esa. Muchas puedo sacarlas fácilmente, otras son palabras más raras, como necrosa, qué sé yo, o alguna otra, que no son tan habituales, pero hacer anagramas, inclusive usando la herramienta del anagramador, no en partido, por supuesto, sino en la práctica, permite aprender una cantidad de palabras nuevas que
no tenemos en cuenta. Acá otro amigo, Pachi Navarro, un español, jugador español que ahora está un poco retirado, pero un estudioso del tema, sobre todo del juego duplicado, decía que está el yo, el ello y el super yo. Hay palabras que yo no vi, pero que tenía que haber visto. Sí, en la duplicada o en red de letras o en algún lado, o pongo un anagramador y veo que había un Scrabble con una palabra que yo conocía, tenía que haberla visto. Bueno, en ese caso hay que agudizar la memoria y la práctica y el movimiento de fichas sobre el atril para encontrar esa palabra. Error mío. Después está el ello o el super yo, que aparece una palabra que yo no conocía, porque no conozco todo el diccionario, no tengo el diccionario todo en la cabeza. Entonces, ahí es donde hay que aprender, diferenciar las dos cosas. Si no vi una palabra que tenía que haber visto, practicar más Scrabble. Si hay una palabra que no conocía, bueno, practicar más el estudio de palabras. Y la última, antes de abrir, es una técnica que no había mencionado, lo que se llama tejer o bordar arriba del atril, que es cambiar la ficha de lugar. A veces uno ve jugadores que están mirando fijo el atril, con las fichas quietas. Está bien, es una técnica, pero muchas veces cambiar la ficha de lugar nos hace ver combinaciones que a primera vista no vemos, o solamente con la vista no vemos, y moviendo las fichas aparecen combinaciones que nos dan ideas para palabras que de otra forma no habíamos visto. Y acá le cuento una interna, a veces, un truquito. Yo hago eso de mover las fichas intensamente buscando un Scrabble y tengo 7 consonantes y ya sé que voy a cambiar 5 o 6 en la próxima jugada, pero mi rival no tiene la menor idea de la ficha que tengo. Entonces estoy cambiando fichas dentro del atril y el otro piensa que estoy preparando el Scrabble. No tengo nada, después cambio 6 fichas y el otro se queda, cambiaste. Pero a veces tengo el Scrabble ya preparado y sigo cambiando, moviendo la ficha de lugar, como que estoy buscando el Scrabble y ya lo tengo pensado y preparado. Entonces, la cuestión no es mover cuando uno tiene fea ficha, sino mover siempre, o no mover nunca si quieren, pero realmente es recomendable mover la ficha de lugar, llamado bordar o tejer, suele aparecer ahí se hace la luz y encontramos la palabra que estamos buscando. Bueno, va 1 hora, así que me callo un poquito. Si quieren abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o comentario o algo, adelante. Preferentemente levanten la mano o anótense en el chat para no hablar todos juntos y escucho. How do you raise your hand? Mary, sí, Mary y Cristina, ahí desde Austin, ¿no? Austin, Yeah. Texas. Oh, yeah. Horacio, dijiste al principio que más vale dijiste al principio que es mejor colocar una vocal sobre el premio central. Y me pregunto por qué. Porque a mí me parece que es más fácil organizar un Scrabble con una vocal que con un consonante. Sí, está bien. Obviamente, si uno coloca el Scrabble en la primera jugada, lo importante es colocar la ficha de mayor valor en la casilla que duplica letra. Ahora, yo digo, si uno hace una jugada corta de 2 o 3 fichas para limpiar el atril y preparar para el siguiente, es más recomendable dejar la vocal en la casilla central y no dejar la chance de que el rival tenga una X o una J y nos haga muchos puntos duplicando 2 veces la palabra. Salvo que yo tenga la J, como una vez me preguntaron, puse la palabra tal, mi arranque fue la palabra tal, que parece 6 puntos, una porquería de jugada, pero me quedé con la J. Entonces, como yo tenía la J, puse la A del lado de la casilla con premio, sabiendo que arriba podía jugar ja o aj, según lo que el otro jugara. Entonces me decían, ¿por qué hiciste eso si no es lo recomendable? Lo recomendable es poner la A, en este caso, porque yo no tenía la J, digo. El otro le quedaba una posibilidad en 84 de tener la X, pero yo la J ya 100% seguro que tenía la J. Entonces, en ese caso, raro o distinto, jugué la A al lado de la casilla con premio. Si no, lo normal hubiera sido poner tal en el centro, dejar preparado el atril para un futuro Scrabble, y el riesgo de la A en el centro es que le abro que el otro llegue al triple. Eso supongo que es lo que te está refiriendo. Pero es más, hay más chance de que el otro tenga una casilla, una
letra de alto puntaje y use por 4 al lado de la casilla con premio que llegue a la casilla triple arriba o abajo multiplicando la palabra. Pero otra vez, puede fallar, como diría. Acá hoy le estaba mostrando, hace unos días estuve acompañando a mi esposa en un encuentro de origami, de plegado de papel. Hay una frase del Go, que yo la tomé de la gente que hace Go, palabra inválida, pero un clásico juego chino, palabra inválida, no se les ocurra ponerla. La gente de Go dice, 5 minutos para aprenderlo, toda una vida para perfeccionarlo. Y creo que vale la pena y nosotros tomamos, esa frase es aplicable al Scrabble. Y esta que aprendí del origami el otro día es esta, a ver si la ven. Es difícil, pero no es fácil. Que dice, parece difícil, pero no es fácil. Bueno, eso referido al origami, creo que podemos tomarlo también para el Scrabble. Parece difícil, pero no es fácil. Si fuera fácil seríamos todos campeones del mundo y no es así. Por eso el desafío está en mejorar siempre y superarse a uno mismo. Tengo Dale, una Cristina. pregunta. Sí, mencionaste, Horacio, que a veces te toca un rival. ¿Me escuchas bien? Sí, sí. A veces te toca un rival que te dice, estás cerrando el juego, no me abrís nada, o me tapaste donde yo iba a poner mi Scrabble. Cuando eso se repite muchas veces y mencionaste que está en contra del reglamento, ¿qué hace uno? Porque me tocó y no hice nada. ¿Qué Bueno, hace uno? no es conveniente tirarle el tablero por la cabeza. Eso no es recomendable. En primer lugar. Dicho esto, uno puede, la primera es decirle, por favor, juegue en silencio, porque hay que jugar en silencio. Y la segunda, en caso grave, llamar al director del torneo y decirle, por favor, está hablando, porque además, en una partida amistosa es molesto. En un torneo es molesto para el rival y para todas las mesas alrededor. Entonces, puede llamar al director del torneo y decirle, por favor, que haga silencio a esta persona. Quedarse callado no es lo... Realmente, también hay que ver el grado. Bueno, a veces un chistecito, qué sé yo, un poco de... Una cosa, depende de la situación y la intensidad del asunto. Hay gente que molesta todo el tiempo, o se queja, se queja cuando tiene mala suerte y se burla un poco del otro, pero cuando tiene buena suerte no dice nada y se calla la boca. Digo, ¿por qué no hablas ahora que tenés buena suerte? Bueno, mejor no dejarla pasar y tratar de generar un clima de silencio. Eso es importante. Me pasó con un campeón nacional en un torneo regional y no me animé a llamar al director o al juez o algo por el estilo, pero fue muy molesto. Ocurre. Y bueno, hay que actuar con eso, no dejarse apabullar, digamos. Gracias. Bueno, sí, María, adelante. Una pregunta más, sin nadie más. Perdón. Mary, luego María, entonces. Dale, Mary. Ok. Hay un reloj en el celular que marque en tiempo negativo en iPhone, porque no he encontrado ninguno. Bueno, con el reloj tenemos un problema. Yo tengo Android. En Android había un reloj llamado Scrabble Clock by Stromsten, un sueco que había... Lo veo recomendado, pero no lo encuentro. No, negativa porque estaba diseñado para Scrabble. Desapareció del Android Market, no lo hemos podido encontrar. Yo no sé si cambió de nombre, no hay ninguno específico. Y realmente no sé cuáles son los que están en Apple para iPhone. Debe haber alguno que tenga cuenta negativa, la verdad que yo no sé. En caso que no tenga cuenta negativa, se puede poner el reloj en 35 o en 40 minutos y saber que si baja de 10 ya está en la zona negativa. Esa es una solución, digamos, de emergencia, pero es solución al fin. Muy bien. María. Bueno, antes que nada agradecerte, la verdad es que fue una experiencia muy grata. Para una principiante del Scrabble, llevo un par de años recién,
me sirvió para darme cuenta de que algo he aprendido porque te entendí casi todo. O sea, fue al final el tema de contar las letras, que donde ahí todavía me parece que todavía tengo un camino largo por recorrer. Y cuando vos mencionaste, la pregunta es cuando vos mencionaste las letras basura, usaste una palabra políticamente correcta, no dijiste ninguna palabrota por esas palabras. ¿Cuáles son, o depende del gusto de cada uno? ¿Cuáles son? Por ejemplo, a mí hay gente que no le gusta la B corta, a mí me encanta la B corta. Bien, ¿Cuáles serían las palabras basura? está bien. La letra, no dije ninguna palabrota, pero la pensé, te puedo asegurar. Más de una vez. Hoy no tanto porque estamos acá entre amigos, pero a veces en medio del partido sí. No hay letras basura porque tenemos que convivir con todas las letras. Yo digo que es muy importante. Ahora sí voy a agarrar una bolsa. Psicología del Scrabble. Esto es una bolsa. ¿Ves que escuchan el ruidito clásico? Es muy importante ser amigo de la bolsa. Querida bolsa, mimar la bolsa y acariciarla. Uno ve jugadores que agarran la bolsa y la tiran por ahí y la bolsa tiene sentimiento y se venga. Si vos tratás mal a la bolsa, te tira 2G, 2L y una F y una B corta. Esto es un chiste, pero más o menos. O sea, la actitud positiva que uno tiene, en algún momento vuelve en algún momento vuelve, créanse o no. Energía positiva vale para todas las cosas y otra vez también acá. Lo que yo digo, fichas basura, me refiero, cuando la mencioné me refería a esto. Si quedan, digamos, 4 fichas en la bolsa y yo tiro una L, otra L, una B corta y una B larga, en ese contexto son fichas basura, porque si el rival la saca, le va a complicar bastante después jugar esa ficha, va a tener que ir jugando de a una y me va a dar chance a mí de usar mis letras en varios turnos. Porque si yo no puedo terminar con un Scrabble, cuando no queda nada de la bolsa, si no puedo terminar con un Scrabble, tengo que buscar terminar en 2 jugadas. Esto es un punto importante también. Si no puedo terminar en una, hay que terminar en 2, cosa de quitarle la mayor cantidad de turnos al rival para que él juegue. Entonces, ficha basura, me refiero a fichas que van a complicar al rival para su juego. A veces si saco yo 2G, 2L, la R doble, una B corta, es una basura la combinación, pero hay que estudiar palabras con todas las letras y aprovechar a lo mejor posible. Hay letras que son incompatibles entre sí, como la B corta con la R doble, o 2L, está bien, alfilel, ulular, que hay palabras, hay combinaciones, pero son letras que son más arduas, no se llevan bien entre sí, como diría. Entonces, si las tengo, hay que jugar una y quedarme con una, aprovechar lo mejor posible. Si tengo una L y voy a cambiar, yo siempre saco la L, porque es alto el riesgo de que te toque otra L y es un problema. Y bueno, cada letra es basura o amorosa según el contexto en el cual esté ubicada. Cuando la mencioné como letra basura, decía en el final de la partida, tirar la basura a la bolsa para que la agarre en lo posible el rival. Ahí Isaac aporta un reloj con cuenta negativa, ¿correcto? Es para Android, para Google, para Android, por lo visto, ¿no, Isaac? ¿Se entiende, María, la cuestión? Sí, Perfecto. Bueno, Isaac había levantado la mano. Abrí el micrófono. No, se entrecorta, Isaac, abrí el micrófono y no se te para escucha bien. iPhone. Creo que tu señal es muy mala, Ay, Isaac. no sé, ¿no me escuchan? ¿Quién está hablando? Oscar está Hola, hablando. Horaciito, ¿cómo estás? Oh. Bien. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, Recién te aquí. veía, ahora no te veo más. Pero Sí, Isaac, que ha ¿verdad? pedido la palabra, está muteado, así que no sé si no puede abrir el micrófono y si no, Explica. alguien... ¿Algún otro? Bueno. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, consultas, comentarios, siendo 7:20, por lo menos acá en la Argentina. Karene se fue. No, acá estoy, Bueno. acá estoy.
Sí, dale Cristina, abrí el micrófono, abrí el micrófono. Pero, ahí está. Mencionaste que cada uno se tiene que hacer su propio esquema de cómo contar las letras, ¿no es cierto? De cómo contar las letras. Sí. ¿Puedes darnos alguna guía o realmente piensas que es muy personal? Porque hay gente que no lo quiere compartir, ¿no es cierto? Bueno, yo no tengo problema en compartir el sistema que uso yo, que a mí me sirve, por lo tanto para mí es el mejor que hay. Otro dirá que otro es el mejor. Repito, algunos jugadores usan un papel cuadriculado y en la cuadrícula hacen todo un esquema para ir marcando las fichas que van saliendo. Le funciona a esos jugadores. Yo cuento las vocales por un lado, sabiendo que son 44, cuento las 44 vocales, cuáles son las que quedan, y voy contando la A. Tal vez es un defecto de contador, los contadores hacemos una cosa de doble entrada, siempre nos interesa contar doble las cosas para estar seguro que una cuenta cierre contra la otra. Entonces cuento 2 veces las vocales y luego cuento las A, las E, las I. Arranco cuando quedan 7, 8, 10 fichas en la bolsa, empiezo a contar. Luego cuento todas las gordas en una pasada. ¿Cómo? No contás desde el principio, porque hay gente que uno pone una palabra y vas contando. Cuento cuando quedan 7, 8 fichas de la bolsa y arranco en el tiempo del rival. O sea, mientras el rival está pensando, aprovecho ese tiempo gratis, digamos, para contar fichas. Las vocales, luego las consonantes. Las consonantes, las gordas, las de 8 y 10 puntos, las cuento todas en una barrida por el tablero. Luego las de 5 puntos, que son 2, muy fácil. Luego las de 4 puntos, que son 5. La de 3 puntos, la de 2 puntos y la de 1 punto. Entonces, mi esquema, que ya lo tengo muy practicado y trato de usarlo, aunque vaya ganando por mucho o vaya perdiendo por mucho, para sistematizarlo y que sea parte de la rutina del partido, me sirve. Entonces, hay 5 fichas de 4 puntos, 2 H, una Y, una B corta y una F. Cuento en una barrida por el tablero, busco esas 5 y voy contando con los dedos. Después la C, B larga, M y P, voy contando con una mano cuáles son las C y con la otra la M, B y P. Entonces, en una barrida por el tablero cuento toda la de 3 puntos. Después la de 2, que son la D y la G. Con una mano tengo la G, hay 2, una o 2, y con la otra mano la D. Bueno, y así. Y realmente el sistema, que lo tengo hace unos cuantos años, lo tengo estudiado y practicado y mecanizado y funciona. En 2 minutos tengo la cuenta. Alguna vez me equivoqué y alguna vez ese error me agarraba la cabeza porque aún con el error pude ganar la partida y otra vez el error me costó la partida. Entonces trato de asegurarme y recontar, sobre todo si llega un momento que el rival le quedan 2 letras, por ejemplo, y yo tengo que jugar y eso define la partida, vuelvo a contar por lo menos esas 2 fichas, a ver si estoy seguro que esas sean las 2 fichas que tienen, por las dudas, un reaseguro para no meter la pata. Bueno, esa es mi mecánica. Cada uno puede tener la suya, pero sobre todo es esto. Cuando definas una, practicarla y mecanizarla y hacerla casi automática. Y usarla en todas las partidas, vaya ganando, vaya perdiendo, para estar entrenado. Gracias. Diana Hay dice una que ya sabe. pregunta en el chat ¿Se fue? de Eric. Eric dice, duda, ¿se puede llevar un papel cuadriculado? No, Eric, se puede llevar un papel cuadriculado en blanco, o sea que no haya nada escrito en el papel, pero el fondo de cuadriculado o rayado, ahora se aclaró en el reglamento que modificó, y les recomiendo que lo lean porque hay algunos pocos cambios, pero ninguno influye en el funcionamiento de la partida. Pero una de las cosas que se aclaró es que el papel tiene que estar en blanco en cuanto a texto. Puede ser blanco o rayado o cuadriculado, pero lo que no puede tener nada escrito, obviamente ninguna lista de palabras y nada parecido. A veces he visto un papel que dice el logo, porque es un blog de una empresa alusivo, y tiene una palabra que es el logotipo de la empresa o el nombre de la empresa. Bueno, obviamente es una excepción tolerable, pero obviamente no puede haber ninguna lista de palabras. Inclusive hay jugadores que tienen un blog y van pasando las hojas de partida en partida. El rival puede decirle, mostrame todas las anotaciones de partidas anteriores, porque puede ser que tengas alguna lista escondida entre las rondas anteriores. Un segundo. Desde el principio, ¿qué es lo que vos haces?
Vos no, vos como yo. yo me- Pero mejor Acá tengo para... igual. Acá tengo una, no se ve nada, para una anotación mía, si ven, están las vocales. Sí, Q quiere decir la cantidad de vocales, G quiere decir C, comodín, si queda un comodín, G, gordas, o sea, de 8 o 10 puntos, luego 5, 4, 3, 2, 1. Entonces voy poniendo a la derecha de eso cuáles son las que van quedando. Y cuando quedan pocas, acá quedaba una ficha en la bolsa, ya sé cuáles son y pongo un cuadrito con la que realmente quedan. Y pongo siempre quién es el rival con el cual estoy jugando. ¿Por qué? Porque ha pasado en una final de torneo nacional, ¿no? En cualquier partida, que un jugador estaba llevando la cuenta de fichas y de golpe dio vuelta a la hoja para que el rival no se diera cuenta y empezó a sacar decisiones en base a la ficha de la partida anterior. Entonces yo siempre pongo, eso, digamos, un caso raro, pero por las dudas, y tal vez hasta como cábala, pongo siempre cuál es la ronda y cuál es el rival con el que estoy jugando, para no caer en ese error. muy bien. Horacio, Mundial. Eric, si la duda era sobre el papel, no hay ningún problema en tener el papel en blanco. De hecho, algunas veces el blog que se entrega en los torneos, este es un blog que se entregó en un torneo en Córdoba hace poco tiempo, está en blanco, pero otras veces han repartido en los torneos blogs que son cuadriculados o rayados, y bueno, obviamente son legales, lícitos. Sí, alguien dijo, alguien iba a decir algo. Diana. Diana, sí, Horacio, ¿me escuchás? sí. Ah, no, yo les quería decir a las chicas que bueno, que no somos todos, no todos tenemos tu capacidad, somos bastante normalitos. Entonces sí, yo les recomiendo que cuenten las letras desde un principio, porque vos haces, o sea, ya tenés la mente acostumbrada a hacer ese rápido paneo, pero el tema de sistematizar el conteo de letras desde el inicio, también a mí en lo particular me ayuda muchísimo en el momento de cambiar. Entonces, porque por ejemplo, tengo que cambiar consonantes y por ejemplo tengo una S, y la S no la voy a querer cambiar, pero cuando veo el conteo de letras veo que no salió ninguna, y a veces hasta puedo tirarla, porque hay muchas probabilidades de que me venga una, y por ahí con 2 S el tablero, el atril se me complica. O el ejemplo de la L, si llego a tener una L y resulta que las otras 3 están jugadas, yo ya sé que no me va a venir otra, así que tal vez hasta me la podría quedar. Así que es una recomendación para las chicas que yo sí cuento desde el principio. Nada Sí, más. sí, bien, bien, gracias. Y muy bueno eso. Y por eso digo, cada uno tiene que encontrar el método que le sirve. A Diana le sirve contar desde el principio y está muy bien. A otros, a mí me sirve contar cuando quedan pocas. Hay un jugador que cuando se pone el reloj en marcha hace toda una lista de todas las letras y va tachando. Otros usan otro sistema. Bueno, cada uno tiene que encontrar el suyo. O pueden practicar distintos sistemas a ver cuál les gusta más y usarlo. Bueno, eso está. La cuestión es encontrarse cómodo y aprovechar. Y lo que es seguro es que hay que contar las letras. Eso seguro. Creo que Merry. Sí. Tiene sentido contar desde el principio, pero no necesariamente contar con cada turno. Claudia Amaral dio una clase en que sugirió tachar las letras cuando se hayan jugado todas. Si se han jugado las 4 L's, la tachas, la tienes anotada y la tachas. Y eso lo puedes hacer en cualquier momento, pero para mí el control del tiempo ha sido siempre un reto. Entonces, no tengo que aprovechar los momentos de tranquilidad para contar las letras. Y eso lo hago desde el principio. Y si en un momento no pongo atención, o no lo hago turno por turno, como Héctor lo hace con cada turno tacha. No puedo hacer eso y ya lo sé, porque en un momento me voy a descontrolar y no sé recuperarme. Pero el sistema de Claudia en que tacho cuando se hayan jugado las M's, la tacho. Las gordas las tacho y me puedo revisar el tablero en cualquier momento de libertad que tengo. Entonces, Sí, sí, a Claudia le funciona ese sistema, pero para tachar las L, cuando
se juegan las 4, tenés que ir tachando cuando se juega una, cuando se juegan 2, cuando se juegan 3, y después le da un tachado doble cuando ya no quedan más. Está bien, siempre que, como dijiste, si uno va tachando turno por turno, tiene que estar seguro de no olvidarse ningún turno, porque una vez que te salteaste un turno, hay que empezar todo de nuevo, o se te hace un lío que no podés salir. Entonces, bueno, otra vez, hay que agarrar un sistema y seguirlo permanentemente y practicarlo mucho para que sea automático, así como uno cuenta y anota y pasa el reloj, tachar las fichas, las fichas que van saliendo. Hay que, Pichochi hace así, cada jugada que hay, tacha las letras que salieron. Cuando juego yo, tacha la mía. Cuando juega él, y no importa la letra que tiene en su atril, él tacha las que ya se pusieron en el tablero. Porque la del atril dice, si yo cambio, vuelve a estar en la bolsa. Bueno, ¿está bien? A él le funciona. Yo, las que están en mi atril, las tacho también. Y después si cambio, las vuelvo a poner en las pendientes, digamos. Bueno, lo importante es tener un sistema y aferrarse a ese sistema y tenerlo muy mecanizado. Muy bien. Pero es muy importante. No, me han dicho, no, vos contás la ficha, no, yo no voy a contar la ficha. Bueno, está bien, es más probable. Contar las fichas no nos garantiza ganar la partida, pero es más probable ganar la partida sabiendo cuáles son las fichas que quedan que sin saber jugar así a ciegas. Bueno, Karene, siendo 7:30, y está bien, agradeciendo la presencia de todos. Y próximamente en el Campeonato Mundial, muchos de los que están acá o algunos otros vamos a estar presentes. Los que no, jugarán en su torneo local, en su torneo regional, y nos iremos encontrando en algún lugar del mundo. Así que gracias a todos por participar. Hemos grabado, esto se va a poner al aire, se va a subir a la página web de la Asociación Argentina de Scrabble para que puedan verlo los que quieran. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias. Un saludo para todos. Saludos para todos. Gracias, Saludos. Horacio. Saludos. Gracias. Bueno, muy bien. Saludos para todos. Gracias, Karene. Bueno, adiós. Estuvo muy bueno. Irene, muchas gracias. Un gusto. Ok. Mari, ¿dónde estás, Mari? No se sabe. Ahí está. ¿Quién es Mari? Mari, ¿la conoce? Bueno, hay Se fue. otro. Ahí no está. Bueno. Chau, chau, Lea. Chao. Chau. Hasta pronto. Chau, Cari. Chao. Gracias. Chau, chau.